Radio Andújar, 92.9 FM. Y efectivamente, como estábamos indicando con anterioridad, conviene tener en cuenta de cara al verano. Bueno, en realidad es una cosa a tener en cuenta siempre, pero quizá con el verano nos damos cuenta de que hay algunas cosillas que nos afectan más a la boca. Que si me tomo algo frío y que decimos, se me han calado los dientes. Es una frase que hemos escuchado en más de una ocasión, que no sabemos ni siquiera si está bien dicha o no, pero que la escuchamos. Y otras cosas que conviene tengamos en cuenta y que hoy queremos tener cerquita y facilitaros a vosotros esta información de la mano de Marta Herrera. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Paqui. Bueno, lo primero es agradecerte que nos hagas un huequecito, que tenemos que desvelar una serie de dudas y sobre todo que nos des información acerca de unas cositas interesantes que creemos va a venir bien a la audiencia. ¿Se puede decir de verdad, está bien dicho aquello cuando yo tomo algo frío, ay, que se me han calado los dientes? ¿Eso está bien dicho? A ver, realmente no es una palabra técnica, realmente la palabra técnica sería sensibilidad dental. Es verdad que a nivel menos formal, pues sí, es verdad que se dice eso. Sobre todo ahora en verano, tenemos que tener bastante en cuenta que la sensibilidad dental siempre tiene una causa. A no ser que sea una cosa como muy puntual, un día solo, pero cuando tú normalmente tienes esa sensibilidad dental, esa sensación de no poder tomar cosas ni muy frías ni muy calientes, es porque hay algún tipo de patología dental. Y bueno, ahora con este tiempo, que como el calor no nos está dando mucha tregua, cada vez que tomamos pues cosas más fresquitas, helados, agua fría, etcétera, etcétera, podemos notar esa sensibilidad, ¿vale? Efectivamente, sobre todo nos pasa más quizá de cara al verano y más con lo frío, pero con las cosas calientes también puede pasar esto. Sí, también puede pasar. Es verdad que cuando hablamos de que hay una sensibilidad a las cosas calientes, puede ser que la patología sea un poquito más grave, ¿vale? Hay patologías sobre la sensibilidad al frío y sobre la sensibilidad al calor, pero siempre que existe esa sensibilidad debemos de acudir a nuestro dentista para que nos diga el porqué de esa sensibilidad, ¿vale? Sobre todo las patologías que nos suelen dar con la sensibilidad al frío son problemas periodontales, es decir, problemas de las encías. Muchas veces cuando hay problemas en las encías y se producen recesiones, que se llama, es decir, como que va apareciendo un poquito de la raíz del diente, esa zona del diente tiene muchos más nervios y hace que se transmita esa diferencia entre frío y calor a nuestros dientes, ¿vale? También puede estar provocada por caries. Cuando existe caries, el primer síntoma de caries es que haya una pequeña sensibilidad en ciertas piezas, ¿vale? La caries provoca que se destruya parte del tejido dentario, esa parte que es más dura, que es la parte del esmalte, y si la caries llega a la dentina, nos produce esa sensibilidad, ¿vale? Por ello es muy importante acudir a nuestros dentistas para que nos puedan orientar bien sobre cuál es nuestro problema. Ajá. Y por último, que últimamente está muy de moda, sobre todo después de todo el problema de la pandemia y todo lo que ha supuesto a nivel de estrés, es por el bruxismo. El bruxismo es un problema muy serio, ¿vale? Es una cosa bastante grave que existe de una manera mucho más importante en la sociedad que vivimos, con mucho más estrés, nerviosismo, problemas. Y esto hace que los dientes se ejerza sobre los dientes una fuerza mayor de la que debemos de ejercer sobre ellos. Entonces hace que pues por las noches apretemos los dientes, que los dientes se rechinen e incluso estamos viéndolo mucho en niños, ¿vale? Mucho estrés en niños que produce este problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace también que se desgaste el diente. El bruxismo provoca un desgaste del diente y hace que al rechinar los dientes se debilite el esmalte y provoque esa sensibilidad dental, ¿vale? Cosas que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero que a la larga puede ser un problema bastante importante. Ajá.
Qué curioso, el bruxismo, eso es rechinar los dientes. Y dice, yo por la noche me rechinan los dientes. Y dice, tú no lo sabes, pero quien está contigo lo sabe, ¿no? Porque lo escucha incluso. Exacto. el que duerma al lado. En todo caso, eso también puede provocar, como indicas, esa sensibilidad luego, ¿no? El rechinar ahí los dientes puede provocarnos esa sensibilidad que cuando nos vamos a tomar un helado, por ejemplo, dices aquello, me ha llegado hasta el cerebro, me ha llegado ahí la sensación, ¿no? En todo caso, esto es tratable, ¿no? Hay una manera de tratar esto. Indudablemente podemos tratar todo y tener en cuenta que cuanto antes se detecte el problema, pues siempre, como casi todo en la medicina, cuanto antes lo detectemos, pues antes lo podemos arreglar y normalmente menos costo en general supone. Es decir, si nosotros tenemos un pequeño desgaste porque hemos empezado a rechinar no hace mucho tiempo, porque de pronto hemos tenido algún momento de estrés y vamos al dentista y se nos pone una férula o nos explica algunas técnicas para que eso no ocurra, pues no tendremos luego que llegar a más, porque algunas veces el desgaste es tanto que hay que rehabilitar los dientes o poner coronas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Mejor a tiempo siempre. Exactamente. Ahí llegará siempre. Tiempo. Bueno, hay otra cosita que también queríamos valorar contigo, porque sucede a lo largo de todo el año que la alimentación no la tenemos tan cuidada como quizá en otros tiempos cuando éramos más pequeñitos, que lo que había para comer o para tomar era esto o aquello, y aquello de permitirnos más chuches o más cosas dulces distaba mucho de lo que hoy vivimos. Pero hoy que la alimentación ha cambiado, también vemos que si para las personas adultas se agravan algunas patologías dependiendo de nuestra alimentación, también los niños y las niñas esto lo deben tener en cuenta en una época como esta del verano en que tendemos a beber cosas más azucaradas, y eso de alguna manera también afecta a nuestra boca, ¿no? En este caso a la boca de los más pequeños. Pues sí, es verdad que cada vez más vemos caries importantes en niños pequeños, ¿vale? Es importante saber que los dientes hay que cepillárselos desde el momento que salen. Es decir, si al niño le sale con un añito el diente, ya tenemos que empezar con unos cepillos dentales adaptados a su boca, con una mínima cantidad de pasta dental, más o menos como a un grano de arroz, más o menos, tenemos que empezar a cepillarlo. Es muy importante el cepillado, pero también es muy importante la alimentación. Sobre todo ahora que con el calor, que si un zumo fresquito, que si una Coca-Cola, que si una Fanta, que tenemos que tener en cuenta que todas las bebidas carbonatadas con azúcares atacan muchísimo al diente por dos cosas: por el carbonatado, que lleva mucho ácido, y por el azúcar que lleva. Entonces, saber que no es bueno ni los zumos, ni lo que son las bebidas carbonatadas, isotónicas, todo eso agrede muchísimo al diente, ¿vale? Es importante que los niños tomen fruta fresquita, tomen agua, pero todo eso es... Yo voy al parque y veo muchos zumos en pajita, muchos... Bueno, zumo, néctar más bien, ¿no? Los néctares estos que vienen en todavía más azúcares. Entonces es importante saberlo. Es importante saber que la alimentación del niño, además, debemos de tener en cuenta que el niño a partir de los 2 años ya debe de empezar a comer y no utilizar biberón. El biberón siempre afecta mucho más a las caries, ¿vale? Entonces es muy importante cepillarlos, porque realmente vemos, y cada vez más, niños pues con 4, 5, 6 añitos que ya tienen bastantes caries en la boca. Y muchas veces podemos evitarlos con una buena prevención. Lo mismo, indudablemente es importante llevarlos al dentista a partir de los 3 años, muy importante, llevarlos al dentista, que hagan sus revisiones y que el propio dentista os explique cómo cepillarse los dientes, cómo hay que cepillarle al niño, qué tipo de pasta es la más efectiva dependiendo de la edad y de los problemas del niño. Así... por lo menos, aunque la caries como tal tiene muchos factores, pero por lo menos la prevención
que consigamos llevarla al máximo. Claro, eso es muy interesante. Oye, muy interesante y sobre todo que es una información que quizá las mamás que son niños, son pequeñitos y que no tienen mayores, o sea, quiero decir, no han vivido el proceso, no han vivido ya de adultos, cómo puede evolucionar algo de lo que estamos hablando, pues conviene recibir esa información de primera mano para siempre llegar a tiempo. Una cosa que me llama a mí la atención, las personas que no somos tan niñas, cuando vamos a la consulta pues del dentista, siempre vamos pensando, madre mía, que no me duela. Ay, que siempre estamos asociando al dolor. Y luego es más, el problema que tenemos en la cabeza, que en realidad, cuando vamos a la consulta, que no tiene nada que ver lo que yo he pensado con lo que en verdad pasa. A los niños y a las niñas, cuando van de pequeñitos, ¿cómo se hace cómo hacéis? ¿Cuál es el procedimiento que seguís para que vayan tan panchos y se lo pasan tan bien y vayan con seguridad y tranquilidad? Bueno, pues la verdad es que nosotros tratamos muchísimos niños en la consulta y bueno, tenemos un pequeño protocolo. Muchas veces es tratarlos como adultos, aunque pensemos que no, los niños son niños, pero no son tontos. Entonces tenemos que tratarlos como adultos, hay que explicarles las cosas. Indudablemente hay que tener con ellos una conversación. Muchos de ellos vienen por primera vez. Y la primera vez tienen miedo, pero creo que como casi todos cuando hacemos algo por primera vez que nos puede causar algún temor, ¿no? El miedo a lo desconocido, que se dice, ¿no? Exactamente. Entonces sí que es verdad que indudablemente lo mejor para esas situaciones es que el niño venga a hacerse sus revisiones cuando no ha tenido todavía ningún problema. No es lo mismo un niño que ya tiene una caries, que ya tienes que tratarla, que indudablemente nosotros le hablamos con muchísimo cariño, que ya te digo, es súper importante tratarlos como adultos, explicarles bien lo que vamos a hacerle y explicarle todas las cosas con cariño. Pero claro, no es lo mismo que si el niño viene simplemente porque vamos a hacerle una revisión, pues viene, charlamos con él, nos cuenta su equipo de fútbol y se acostumbra un poquito a nosotros. Entonces, el día que hay que hacerle algo, pues ya tiene confianza, porque ha venido otras veces y no ha sentido ese miedo, ni ese dolor, ni nada. Entonces, hoy por hoy los protocolos que hay, y realmente hay que decir que hoy por hoy no duele nada de lo que se hace en el dentista. O sea, por lo menos en el momento de sillón, como yo digo, puedes tener molestias a posteriori, pero en el momento de sillón, hoy por hoy, no duele. Entonces, el niño, cuando lo tratas con un poquito de cariño, le explicas bien las cosas, hombre, hay de todo, hay algunas veces que son niños muy pequeños y nos cuesta un poquito más, pero normalmente tenemos bastante éxito con el protocolo que llevamos. Desde luego, se cuida todo mucho ahí en la Clínica Dental Herrera Briones, en la Corredera de San Bartolomé. Marta, has dicho una cosa muy interesante y creo que a muchas mamás les va a venir bien. Digo mamás porque son principalmente las que se encargan de estas cosas, de voy a llevar a mi nene o a mi nena al dentista. La importancia de una revisión cuando no se tiene nada, cuando no pasa nada. Vamos a ver cuál es el estado de tu boca. Es un primer acercamiento que luego va a venir muy bien para cuando haya un problema o se desarrolle algún problema, el que esa criatura tenga la idea, yo ya estuve aquí, no pasó nada, ¿no? Y entonces voy con más seguridad. Es verdad que me gustaría recalcar eso, la importancia de la prevención, tanto para el adulto como para el niño. Y ahora en esta época estival, un poquito más relajado y eso, pues hacerse una revisión y ver que está todo bien, que no hay ningún problema, puede ser una cosa bastante interesante para empezar el curso, por decirlo de alguna manera, con todo en orden. Desde luego. Y nuestra boca también. Claro, aprovechar el verano para estas cosas, muy interesante. Marta, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Andújar. Gracias. Venga, un saludo para todos los oyentes. Radio Andújar, 92.9 FM, 2.9 FM, 2.9